Hola a todos, que tengan un bendecido día del Señor. Hoy comenzaremos con una nueva serie de sermones sobre vidas íntegras. Y el propósito de esta serie es que podamos aprender lo que la palabra del Señor dice sobre cómo vivir en integridad en cada área de la vida. Y el sermón de hoy comienza hablando de la integridad en nuestros planes. Así que para comenzar con este tema, les voy a contar una anécdota que me pasó el mes pasado, hace unas semanas atrás. Como muchos de ustedes saben, con mi novia y yo vamos a casarnos. Y bueno, el mes pasado empezamos a averiguar todo lo que hace a la planificación, todo lo que conlleva casarse. Resultó que cuando empecé a hacer algunas averiguaciones, me topé con que la planificación de todo eso era mucho más compleja de lo que yo me imaginaba. Ya venía averiguando cosas, pero cuando empezás a ver los números y ya se complica todo. Y bueno, soy esa persona que cuando se estresan, se enferman. Y tuve la mala suerte que me agarró gastritis nerviosa un 25 de diciembre. Así que linda forma de pasar la Navidad. Pero bueno, ese mismo día y en los días siguientes, Silvi me ayudó a tomarlo con calma. Y en esos días me fui dando cuenta de que había una cosa muy importante que no había hecho antes de empezar a hacer toda esta averiguación y ver la planificación. Y algo muy sencillo, muy obvio, pero son esas obviedades que, porque son obvias, las pasamos por alto. Me di cuenta de que no había orado para poner los planes en las manos del Señor. Eso explica la gastritis nerviosa. Así que bueno, en uno de los días que nos juntamos con Silvi para averiguar de uno de los lugares, me acordé y dije, amor, antes oremos un ratito, necesito que oremos. Así que bueno, nos pusimos a orar y pusimos todo en manos de Dios, que nos guíe y también nos dé su bendición. La Biblia nos enseña que es así como se tienen que hacer las cosas, que cuando planifiquemos, incluyamos a Dios en nuestros planes y pongamos todo en sus manos y sigamos la guía del Señor. Pero bueno, a veces se nos pasa por alto. Y la Biblia nos enseña que parte de la integridad, de ser íntegros, tiene que ver con eso, ¿no? Con poner todo en las manos de Dios, nuestros planes, nuestros sueños y nuestros proyectos. Pero antes de hablar de la integridad en nuestros planes, hay que definir qué es la integridad. Así que en este sermón va a haber dos partes. La primera parte definimos la integridad con un pasaje y luego vamos a ver el pasaje central que nos habla de la integridad en nuestros planes. ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre la integridad? Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios le ordenó a nuestro padre Abraham, y a nosotros también nos ordena, que vivamos en integridad. Porque vivimos toda la vida, como dirían los reformadores, coram Deo, en la presencia de Dios. Esto es lo que significa anda delante de mí y sé perfecto.
Esta palabra perfecto en hebreo es tamim y quiere decir algo sin defecto, que es intachable, que es recto, que es entero, o sea, íntegro. ¿Y por qué debemos vivir en integridad? Porque el Señor es Dios Todopoderoso. En hebreo, El Shaddai, Dios Todopoderoso. Lo que también puede entenderse como Dios todo suficiente. Y esa es la idea que le trata de transmitir a Abraham. Si leemos el contexto, Abraham estaba preocupado por qué pasaría con su descendencia. Era un hombre grande, su esposa ya era muy grande y no tenía descendencia. ¿Y qué iba a pasar con todos sus bienes? ¿Qué iba a pasar con la promesa que Dios le había dado de darle una descendencia, darle una tierra a su descendencia y bendecir a todas las naciones en esa descendencia? Y Dios le responde con estas palabras: yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso, Dios todo suficiente. Anda delante de mí y sé perfecto, tamim, íntegro. Lo que le está diciendo es que no hay por qué angustiarse, porque dependemos completamente, enteramente, íntegramente de Dios, el Todopoderoso, más aún el Todo Suficiente. Nos habla de la suficiencia de Dios. Por ende, no nos faltará nada. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es en virtud de esta verdad, la suficiencia de Dios, que podemos confiar en el Señor y rendirle a Él todas nuestras preocupaciones, todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños, las cosas que nos angustian, que nos preocupan. Siempre disponiéndonos, claro, a seguir su guía y a aceptar su voluntad. Como está escrito, del hombre son las disposiciones del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Proverbios 16:1. Es decir, que nosotros hacemos planes, pero es Dios quien tiene la última palabra. Y es Él que nos da la respuesta correcta. Ahora, ¿significa eso que entonces no debemos hacer ningún tipo de plan? ¿Que no tengamos proyectos? ¿Que no tengamos sueños? No, de ninguna manera. Lo que significa es que siempre incluyamos a Dios en nuestros planes, ya que Él es nuestro Señor, nuestro sustentador. Los creyentes debemos ser íntegros, es decir, debemos andar conscientes de que vivimos en la presencia de Dios, el Señor, el amo, el dueño de todas las cosas y de nuestras vidas. Y por eso debemos caminar en integridad. Y porque Él es todo suficiente, dependemos de Él enteramente. Por eso también vivimos enteramente para el Señor en integridad. Y parte de ser íntegros implica que pongamos todos nuestros planes y también todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios, para que Él nos guíe a buen puerto, ya que Él es nuestro sustentador, el Señor y el todo suficiente. Y de eso es lo que nos escribió Santiago, el hermano del Señor, en su epístola. Y ahora sí vamos a hablar de lleno de lo que trata la integridad de nuestros planes. Vamos a la epístola de Santiago, al capítulo 4, versículos 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Así dice el Señor: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir,
si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A este pasaje lo podemos dividir en dos secciones. La primera es la de los versículos 13 y 14 y trata sobre la incertidumbre de la vida. La segunda parte es un llamado a volvernos dependientes de Dios y va del versículo 15 a 17. En esta primera sección, Santiago arranca diciéndonos que no nos aferremos demasiado a nuestros planes, como si supiéramos o como si tuviésemos el control de lo que va a pasar en el futuro, porque realmente no sabemos lo que va a pasar finalmente. Proverbios 27:1 también nos advierte de esto mismo. Vamos a Proverbios, capítulo 27, versículo 1. Dice así, Proverbios 27:1: no te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. El futuro es incierto. No sabemos lo que va a pasar realmente. De hecho, no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. No podemos predecir ni siquiera los próximos minutos. Además, por más minuciosos que sean nuestros planes, por más detalles que tomemos en cuenta, por más perfeccionistas que tratemos de ser en cada uno de nuestros planes, hay cosas que se escapan de nuestro control. ¿Y qué pasará cuando veamos que hay situaciones que nos superan, que no están bajo nuestro control, que no dependen de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder? ¿Nos frustraremos? ¿Nos angustiaremos? ¿Vamos a desesperarnos o a enojarnos? ¿Nos volveremos caprichosos? ¿Estaremos bajo el control de nuestros nervios, de nuestro estrés? ¿Lloramos? ¿Pataleamos? ¿Nos enojamos con la gente, tal vez con Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos que no tenemos el control de todas las cosas? Que no todo depende de nosotros. Eclesiastés nos dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y más adelante vuelve a decir: he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Es interesante esta palabra, vanidad. En hebreo es Abel, de donde viene el nombre Abel, el hermano de Caín, cuya vida fue efímera, porque lo mató su hermano, fue breve. Abel significa vapor, neblina, y así fue la vida de Abel. Breve, como la neblina, se disipó como el vapor. Vanidad. Algo breve, algo efímero, algo vano. Y Eclesiastés dice que la vida es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad y correr tras el viento. La vida es así, es
Es como la neblina, como el vapor, como el humo. Dura un instante, luego se disipa, desaparece. Además, así como no podemos atrapar la neblina o el vapor o el humo, y no podemos darle forma, no podemos manipularla, así es la vida también. No la controlamos. Se nos escapa entre los dedos. Se nos va de la mano. Por eso, querer tener el control de todo en nuestra vida es vanidad, es correr tras el viento, tratando de atraparlo. Es algo absurdo. No sé si alguno recordará esas caricaturas donde hay alguien corriendo tras una mariposa con una red y a veces alcanza la mariposa y hace como que la atrapa. Pero la mariposa se escapa porque es una red. Tiene huecos. No sirve para atrapar a la mariposa. Y así somos cuando tratamos de tener el control de todo, ignorando que no depende de nosotros. Por eso es que nos encaprichamos, o nos enojamos, o nos frustramos, nos estresamos, nos enfermamos, o nos ponemos mal. Porque hemos olvidado esto que es tan obvio, que no tenemos el control de todo. La vida es transitoria, es corta, el tiempo pasa y rápido. Así que es mejor que no perdamos el tiempo angustiándonos o quejándonos por el pasado, por lo desperdiciado, por lo que no hemos logrado. Más bien debemos aprovechar el tiempo que tenemos, sabiendo que la vida es breve, que es pasajera, también sabiendo que es arbitraria, que no la controlamos y no sabemos qué va a pasar, y sabiendo que no tenemos el control de todo, debemos aprovechar el tiempo buscando depender de aquel que sí tiene el control de todo, y es Dios. Hay cosas que sí son nuestra responsabilidad y debemos ser responsables, valga la redundancia, con eso, con aquellas cosas que sí dependen de nosotros en algún grado. Esas cosas sí debemos manejarlas con responsabilidad, pero siempre siendo conscientes de que no todo depende de nosotros, sino que en última instancia, en todo, nosotros y todas las cosas dependen de Dios. Y eso debemos recordárnoslo a nosotros mismos todo el tiempo. Debemos tener cuidado cuando hacemos planes, más tomando en cuenta esta etapa del año, el que estamos recién empezando el año y nos proyectamos en el tiempo, en qué queremos hacer en el año. Y hacemos planes, o más o menos proyectamos algunas cosas. Tengamos cuidado de no hacerlo independientes de Dios, porque es imposible. No seamos como estos hombres de los que habla Santiago, que dicen, hoy o mañana iremos a tal lugar, a tal ciudad, y pasaremos un año allí, haremos negocio y tendremos ganancia. Debemos recordar que no sabemos lo que pasará mañana y que no tenemos el control de todo. Debemos recordar que nuestra vida es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso, como en definitiva nosotros y todas las cosas dependemos de Dios el Señor, la Escritura nos exhorta a volvernos dependientes de Dios. Y eso lo vemos en los versículos 15 al 17. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala,
Y a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros podemos hacer planes. Es bueno, necesitamos planificar. Hay que hacerlo. Pero siempre reconozcamos que esos proyectos se van a concretar si el Señor quiere. Hace muchos años recuerdo que estaba hablando con una compañera de la facultad, una amiga, no me acuerdo de qué le estaba hablando, pero le dije algo así como, si Dios quiere, mañana veo a tal persona y hago tal cosa. Y ella, que no es creyente, me responde irónicamente, ¿y si Dios no quiere? Y mi respuesta fue, bueno, no será, o será diferente. Ante todo debemos buscar la voluntad de Dios. Él nos va a ir guiando paso a paso. Ahora, esto significa que a veces Dios puede hacer que las cosas realmente salgan como teníamos planeadas. Puede ser que Dios haga algunos retoques en nuestros planes y las cosas salgan no exactamente del todo como teníamos pensado. Algunas cosas se darán de forma diferente. Y otras veces significará que todos nuestros planes van a cambiar porque Dios tiene un plan totalmente distinto. Recuerdo ese pasaje de Isaías 55 que dice, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos y mis planes no son como sus planes. Porque los planes y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, más elevados. Dios tiene una visión panorámica, una vista, un conocimiento de todas las cosas, y nosotros no tenemos ese conocimiento. Porque Dios es el Señor, Él tiene el control de todo, y por eso Él sabe todas las cosas, porque Él las dirige, las supervisa providencialmente y soberanamente. Por eso Él todo lo sabe, y Él tiene esa vista panorámica de lo que va a suceder. Y hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Cosas que incluso pasan en este momento alrededor nuestro y que ni nos damos cuenta. Pero Dios sabe y las controla. Y porque Dios tiene ese conocimiento absoluto, es que sus planes y sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros, mucho más perfectos. Puede ser que Dios cambie por completo nuestros planes. Puede ser que les haga retoques. O puede que no. Pero nosotros siempre oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero, ¿qué tan en serio tomamos esta oración? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Entendemos lo que eso implica? ¿Lo que estamos diciendo? ¿Nos lo tomamos realmente en serio? También decimos que somos personas muy creyentes, que tenemos fe. ¿Pero en qué tenemos fe? ¿En quién creemos? ¿En Dios? ¿O en nosotros mismos? ¿En la suerte? ¿En el universo? ¿O simplemente tenemos fe en la fe? Que si tengo un pensamiento positivo, las cosas van a ir mejor. ¿En qué creemos? ¿En qué tenemos fe? ¿En quién creemos y en quién tenemos fe? Y si realmente tenemos fe en el Señor, ¿por qué entonces nos angustiamos cuando las cosas no marchan como esperamos o como queremos? Y la verdad es porque no confiamos en Dios. Porque queremos el control, tener nosotros el control en lugar de Dios.
Y esto porque somos orgullosos. Santiago dice, ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Ese es nuestro problema desde el principio. Todos nosotros tenemos este pecado. Somos arrogantes, somos orgullosos, jactanciosos, soberbios. Queremos el control, nos rebelamos contra Dios. Y por eso nos volvemos tan obstinados, tan duros de cerviz. Decimos que creemos en Dios, pero muchas veces no le creemos a Dios. Hablamos de esperar y descansar en Dios, pero no confiamos en Él muchas veces. Y todo esto es pecado. Es pecado y debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos y volvernos a Dios. No es poca cosa. No es un tema que no podamos tomar como algo liviano. Santiago nos dice que toda jactancia es mala. Y si además somos conocedores de la palabra de Dios, si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, entonces sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. Y aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice el hermano del Señor. Debemos poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado y ordenado. Debemos obedecerle humildemente al Señor. Debemos buscarlo y rendir todo a sus pies. Veamos lo que Cristo mismo nos dijo en Lucas capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 47 al 48. Al final de una parábola sobre cómo ser fieles administradores de lo que Dios nos da, Cristo mismo nos dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se paró ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Nosotros como creyentes en Cristo, como discípulos de Cristo, sabemos lo que dice su palabra, meditamos en su palabra a diario, y muchas de estas cosas las sabemos. Para nosotros es obvio, tenemos que incluir a Dios en nuestros planes. Pero a las obviedades las pasamos por alto la mayor parte del tiempo. Y como sabemos lo que dice la palabra de Dios y no lo hacemos, se nos exige más. Sabemos lo que hay que hacer. Entonces, cuando estemos por emprender alguna cosa, lo que sea, primero hagamos una pausa, frenemos y vayamos ante la presencia de Dios y pongamos todo en oración. Pidamos que se haga su voluntad, pidamos su guía, pidamos su sabiduría y estemos dispuestos a aceptar su voluntad. A veces ya hemos empezado esos planes y tenemos que frenar y hacer esa pausa para orar al Señor. Busquemos el consejo de Dios, porque podemos confiar en Él. Es importante que tomemos en cuenta cómo es Dios.
para que entendamos la magnitud de esto. Dios es omnisciente, todo lo sabe, y se complace en escucharnos y en atendernos. Vamos al Salmo 139. Famoso salmo. Salmo 139, vamos a leer de los versículos 1 al 10. Salmo 139, 1 al 10. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. El Señor todo lo sabe, incluso lo que estamos por pedirle. Algo similar nos dijo nuestro Señor en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 8, que justamente allí el Señor nos está enseñando sobre la oración. Y Mateo 6, versículo 8, concluye diciendo: por tanto, no se hagan semejantes a ellos, es decir, a los gentiles, idólatras, los paganos que no conocen a Dios. No se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Dios lo sabe todo y aún así se complace en escucharnos y en asistirnos, porque Él sustenta su creación y eso nos incluye a nosotros. Si nos sentimos preocupados entonces, si nos sentimos estresados, desorientados o angustiados, o simplemente estamos por hacer algo, por planificar algo, derramemos nuestro corazón ante el Señor. En especial si algo nos preocupa. Pongamos todo a los pies del Señor. Echemos nuestras angustias y preocupaciones a sus pies. Como dice su palabra, derrama tu corazón ante el Señor. El apóstol Pablo, cuando nos enseña sobre la oración, nos exhorta a orar en momentos de angustia. Nos dice lo siguiente en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos, o sea, angustiados. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Quiero leerlo de vuelta y saboreen cada palabra. Por nada estén afanosos. Por nada. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.
Dios todo lo sabe. Y por eso podemos derramar nuestro corazón y dejar en sus pies todas nuestras angustias y preocupaciones. Dios es soberano, tiene dominio sobre todo y es omnipotente. No hay nada que sea más fuerte que Dios. Él todo lo puede, todo está bajo su control poderoso y soberano. Isaías capítulo 14, versículos 24 y 27 nos hablan de esta verdad, de la omnipotencia de Dios y de su dominio sobre todas las cosas. Isaías 14, versículo 24. El Señor de los ejércitos ha jurado: ciertamente, tal como lo he pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Lo que el Señor determinó, así como Él lo pensó, así sucede. Versículo 27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? En otro lugar, el profeta dice: ¿hay alguien que pueda detener la mano del Señor y decirle: ¿qué haces? No. Él es omnipotente, el Todopoderoso. Tiene todo el poder. Nada puede contra Él. Y eso es motivo de confianza y de paz y descanso para nosotros. Porque Dios tiene el control y nada puede desbaratar los planes de Dios. Además, Dios es inmutable, nunca cambia. Y podemos confiar en Él porque Él es siempre fiel. No va a encapricharse con nosotros. El mismo Santiago, en su epístola, en el capítulo 1, en el versículo 17, nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia. Segunda Timoteo, Pablo a Timoteo le dice en Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13. Palabra fiel es esta: que si morimos con Él, también viviremos con Él. Está hablando de Cristo. Si morimos con Cristo, viviremos con Cristo. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Es parte de la naturaleza de Dios ser fiel, ser siempre el mismo, ser inmutable, no cambiar. Dios es siempre fiel. Hebreos capítulo 13, versículo 18, lo dice de una forma también muy contundente, muy clara. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es siempre fiel. Él es, como dice Apocalipsis, el fiel y verdadero. Así que aun cuando pecamos, siempre podemos volvernos a Dios con un corazón arrepentido y Él siempre nos recibirá, nos perdonará y nos restaurará. Cuando hemos pecado de emprender algo sin buscar la guía de Dios, podemos volvernos a Él en busca del oportuno socorro y Él con su gracia nos va a recibir, porque Él no es alguien que se encapriche con nosotros y diga: ya está, no te ayudo más. No. Si de todo corazón nos hemos arrepentido, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Y en su gracia podemos acercarnos a Él confiadamente en busca de su ayuda. Nosotros muchas veces
caemos en este pecado. Pero Dios nos ha prometido la salvación, el perdón y la restauración. Así dice el Señor. Vamos a Isaías, capítulo 55. Versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dios realmente promete recibirnos y darnos el perdón. Nosotros, desde los días de Adán, hemos procurado vivir independientemente de Dios, independizarnos de Dios. Nos hemos rebelado. Hemos pecado contra Él. Hemos querido tener el control de toda nuestra vida. Y eso es imposible porque todo depende de Dios, porque Él es el único que tiene el control absoluto, porque Él es el único que es el Señor, el amo. Además, todo le pertenece a Él, incluyéndonos a nosotros. Y es hora de que rindamos ante el Señor nuestros corazones, de que nos rindamos a Él, de que dejemos atrás, demos la espalda, abandonemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro obstinado corazón, nuestra arrogancia, y nos sometamos a Cristo el Señor y comencemos a depender de Él y a confiar en Él. Dios nos promete que si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él, Él nos va a recibir. El Salmo 34, vamos a leer 2 salmos. Salmo 34, versículo 18. Salmo 34 es un salmo que justamente habla de Dios como el sustentador de la creación y que Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y este salmo dice lo siguiente en el versículo 18: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Dios está cerca de aquel que se arrepiente de sus pecados, de aquel que se arrepiente de haber querido llevar una vida independiente de Dios. Aquel corazón quebrantado, arrepentido, Dios se acerca a él, lo recibe, no lo va a rechazar. Y de eso mismo también nos habla el Salmo 51, que es precisamente la oración de un pecador arrepentido, que pide perdón por sus pecados. El Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, quebrantado, arrepentido. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Busquemos al Señor mientras aún estamos a tiempo. Volvámonos a Él y Él será generoso en darnos su perdón.
Abraham estaba angustiado porque no sabía qué iba a pasar con su vida, con su familia, con sus bienes y con las promesas de Dios. Porque veía que era, humanamente hablando, imposible. Ya era muy anciano, 99 años. Su esposa Sara, 10 años más joven que él, pero no lo suficiente como para tener hijos. Estéril toda la vida. Abraham se había dado cuenta de que no tenían el control. Pero Dios le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente. Anda delante de mí y sé perfecto, sé íntegro. La idea era que Abraham dejara todo eso en las manos de Dios y que él viviera en obediencia al Señor. La parte que nos compete a nosotros es someternos a Dios y vivir en obediencia a sus mandamientos, vivir en la presencia de Dios, andar en integridad. Lo demás, Dios lo controla. Pongamos toda nuestra vida y todos nuestros planes, todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos, todas nuestras angustias y preocupaciones, todo eso pongámoslos a los pies del Señor, Dios Todopoderoso. Pidamos al Señor y estemos dispuestos a aceptar su voluntad. Pidamos su guía, pidamos su bendición y sometámonos a Él. Dejémonos conducir por Él. Entregámonos a Él y Él nos dará su paz completa y verdadera en Cristo. Porque como dijo San Agustín, tú sabes lo que deseas, pero Él sabe lo que te es provechoso. Podemos confiar en el Señor y esperar en Él, descansar en Él y en todos nuestros planes buscar la guía de Dios y simplemente esperar que se haga su voluntad, porque siempre será buena y perfecta. Oremos. Padre, Señor, te alabamos por cómo eres, el soberano, el omnisciente, el todopoderoso, el inmutable. Señor, que estas verdades arraiguen profundo en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que no pasemos por alto lo obvio, de poner todos nuestros planes, todos nuestros temores, todas nuestras preocupaciones en tus manos. Que no olvidemos que tú eres el Señor y por lo tanto dominas sobre todas las cosas, que con tu providencia diriges todas las cosas a un buen fin para tus hijos. Llévanos a confiar verdaderamente en ti, a rendirnos por completo a ti, a no ser orgullosos y olvidarnos de dejar todo sometido a tu voluntad. Danos un corazón humilde que esté dispuesto a aceptar tu voluntad, sobre todo cuando sea diferente a lo que teníamos planeado. Que cuando las cosas no salgan como planeamos, danos un corazón dócil para aceptar tus designios. Ayúdanos a ver a dónde nos quieres llevar. Que sigamos tu guía paso a paso, confiando en ti. Y que
Pongamos todas nuestras preocupaciones a tus pies para que recibamos tu paz en todo. Ayúdanos a ser íntegros en toda la vida y ayúdanos a ser íntegros en nuestros planes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias y paz.